El calor de la tarde en Ciudad de México era sofocante. Las calles del centro bullían con vendedores ambulantes, claxones insistentes y un ir y venir de transeúntes que parecían ignorar la tensión invisible que flotaba en el aire. En la esquina de la Avenida Juárez, justo frente a la Alameda Central, un hombre delgado, con la Biblia en la mano y voz firme, predicaba bajo el sol ardiente. Era un predicador callejero conocido por los vecinos como Don Esteban. Su mensaje era simple, repetido día tras día: hablar de Jesús en medio del ruido urbano. A unos metros, apoyado contra una pared grafiteada, un joven observaba con los brazos cruzados y un gesto de burla. Se llamaba Adrián, tenía 20 años y cargaba en el rostro la arrogancia de quien cree que nada puede tocarlo. Con la gorra hacia atrás y un cigarro en la boca, soltaba carcajadas cada vez que don Esteban levantaba la voz para hablar de arrepentimiento. «¡Viejo loco!», gritó Adrián, atrayendo la atención de varios peatones. «Deja de engañar a la gente con tus cuentos». Algunos curiosos rieron, otros miraron con desaprobación. Don Esteban, acostumbrado a los insultos, bajó la mirada por un instante y luego respondió con calma: «Joven, mis palabras no son para burlarse, sino para dar esperanza a quienes la necesitan». La frase irritó más a Adrián. Dio un paso al frente, lanzó el cigarro al suelo y lo aplastó con rabia. «¿Esperanza? La esperanza no paga la renta ni trae comida a la mesa. ¿Qué sabes tú de la vida dura?». Escupió las palabras con desprecio. Don Esteban no se alteró. Miró a Adrián directamente a los ojos como si pudiera ver más allá de su furia. «Sé que llevas una carga en el corazón, y sé que aunque lo escondas detrás de tus gritos, hay un vacío que nada llena». La respuesta desconcertó a Adrián. Por un momento quiso responder con otro insulto, pero las palabras se atascaron en su garganta. Para evitar mostrar debilidad, soltó una risa sarcástica y se alejó entre la multitud, dejando atrás una nube de hostilidad. Camino a casa, Adrián sentía hervir la sangre. ¿Quién se cree ese viejo para hablarme así, como si supiera lo que pasa en mi vida? La verdad era que sí llevaba una carga pesada, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Su hermano mayor, Daniel, había desaparecido hacía 3 años después de caer en problemas con pandillas. Desde entonces, la familia vivía en un constante silencio doloroso, como si hablar de él fuera abrir una herida que nunca sanaba. Adrián, incapaz de lidiar con esa ausencia, había construido un muro de arrogancia y rebeldía. Al llegar al barrio, las calles se volvían más estrechas y llenas de baches. Los niños jugaban descalzos, los perros ladraban detrás de rejas oxidadas y el olor a comida callejera se mezclaba con el humo de los coches. Adrián entró en su casa, una construcción humilde de paredes desconchadas y techo de lámina. Su madre estaba en la cocina, removiendo una olla de frijoles. «Llegas tarde otra vez», dijo ella sin mirarlo. «¿Dónde estabas?» «Por ahí, ma», respondió con desgano, tirando la mochila en una silla. Ella suspiró. Las arrugas en su rostro reflejaban no solo la edad, sino también el peso de años de preocupación. «Adrián, me enteré que andabas molestando al predicador en la Alameda. ¿Es cierto?». Él frunció el ceño. «¿Y quién te dijo? Ese viejo solo repite tonterías». «No hables así», replicó su madre con firmeza. «Puede que no creas en lo que dice, pero muchos lo escuchan porque encuentran consuelo. Tú también deberías escucharlo». «¿Yo?», rió Adrián con sarcasmo. «Yo no necesito sermones, ma. Lo que necesito es dinero, trabajo de verdad». El silencio se instaló en la cocina. La mujer bajó la mirada resignada. Sabía que discutir con su hijo solo encendía más su orgullo. Esa noche, mientras intentaba dormir en su pequeño cuarto, Adrián recordaba la mirada penetrante de don Esteban. «Llevas una carga en el corazón». La frase retumbaba en su mente como un eco incómodo. Dio vueltas en la cama, incapaz de apartar esa voz. Al día siguiente las cosas no mejoraron. En el taller mecánico donde trabajaba, el jefe lo reprendió por llegar tarde y por discutir con los compañeros. Su carácter explosivo le generaba enemigos en cada rincón. Uno de sus colegas, Luis, trató de aconsejarlo durante el descanso. «Mira, hermano, bájale un poco al orgullo. Todos sabemos que la vida no es fácil, pero si sigues peleando con todos, nadie querrá darte la mano». Adrián bufó. «¿Y qué? ¿Voy a sonreírle a la miseria? No necesito que nadie me dé la mano».
Luis lo observó con compasión. A veces, aceptar ayuda no es debilidad, sino valentía. Las palabras le molestaron tanto como las de don Esteban. Otra vez esa sensación de que los demás veían algo en él que él mismo no quería reconocer. Cuando terminó la jornada, decidió caminar nuevamente por el centro para despejarse. Al llegar a la Alameda, lo primero que escuchó fue la voz de don Esteban. Esta vez no había mucha gente alrededor. El predicador hablaba de la parábola del hijo pródigo, contando cómo un joven arrogante había abandonado a su padre y luego regresado con el corazón arrepentido. Adrián se detuvo sintiendo un extraño escalofrío. Las palabras parecían dirigidas a él. Se quedó escuchando unos segundos, hasta que la incomodidad lo superó. Con rabia se giró y se marchó, murmurando entre dientes: «Viejo terco». Lo que Adrián no sabía era que esa misma noche algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Algo que rompería la coraza de orgullo que había construido y lo enfrentaría a la herida más profunda de su vida: la ausencia de su hermano. La noche había caído sobre el barrio, y el silencio era interrumpido solo por los ladridos lejanos de perros y el zumbido constante de motocicletas que cruzaban las avenidas principales. Adrián caminaba sin rumbo, con las manos en los bolsillos y el ceño fruncido. Sentía una mezcla de enojo y confusión. No entendía por qué las palabras de don Esteban lo habían afectado tanto. Se suponía que debía ser fácil ignorarlo, como hacía con todos los demás. Decidió pasar por una pequeña tienda de abarrotes para comprar una cerveza. Al entrar, saludó con un gesto brusco al tendero, don Julián, un hombre robusto y de mirada amable. «Buenas noches, muchacho», dijo don Julián. «¿Otra vez tan serio?», Adrián respondió encogiéndose de hombros. «Así es la vida, don Julián». El tendero lo observó unos segundos, como si quisiera decir algo más, pero prefirió guardar silencio. Le entregó la bebida y le deseó suerte. Al salir, Adrián se sentó en la banqueta frente a la tienda, mirando a lo lejos las luces parpadeantes de un viejo anuncio de neón. Mientras bebía, recordó a su hermano Daniel. Imágenes borrosas de ellos jugando fútbol en la calle, compartiendo secretos adolescentes, riendo como si el mundo fuera sencillo. El recuerdo se mezcló con la última vez que lo vio, subiendo a una camioneta junto a hombres tatuados, con la promesa de volver pronto con dinero. Esa promesa nunca se cumplió. Adrián bebió un trago largo y apretó los dientes. Sentía una rabia contra el mundo entero, contra Dios, contra su hermano y contra sí mismo. ¿Por qué Daniel había elegido ese camino? ¿Por qué había dejado un vacío tan grande en la familia? La madrugada avanzó, y Adrián regresó a casa tambaleando, con la cabeza llena de pensamientos oscuros. Se tiró en la cama sin siquiera quitarse los tenis y cerró los ojos, esperando que el sueño apagara todo. Pero los sueños no trajeron descanso. En su mente aparecía constantemente la figura de don Esteban, repitiendo las mismas palabras: «Llevas una carga en el corazón». Despertó sudando, con el corazón acelerado. Miró el reloj. Eran las 3 de la mañana. Incapaz de volver a dormir, se levantó y salió al patio trasero. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba tenuemente las láminas oxidadas. Adrián encendió otro cigarro y se dejó caer en una silla. En ese silencio profundo, algo dentro de él comenzó a quebrarse. Recordó a su madre llorando en secreto cada noche por Daniel. Recordó la forma en que evitaban hablar del tema en la mesa, como si callar hiciera menos doloroso el vacío. «¿Dónde estás, hermano?», susurró al aire con la voz entrecortada. «¿Por qué nos dejaste así?». Por primera vez en mucho tiempo, sintió lágrimas rodar por sus mejillas. Trató de secarlas rápido, como si nadie pudiera verlo vulnerable, aunque estaba solo. Al día siguiente, el cansancio lo hizo llegar tarde al taller otra vez. Su jefe lo esperaba con el rostro endurecido. «Adrián, esta es la última vez que te aguanto. Si vuelves a llegar tarde, estás fuera». Él quiso protestar, pero no tenía fuerzas. Simplemente asintió y se puso a trabajar. Todo le salía mal. Se le caían las herramientas, confundía piezas, y un cliente se quejó de su mala actitud. Al terminar el día, estaba al borde del colapso. Luis, el compañero que siempre trataba de aconsejarlo, se acercó. «Hermano, ¿qué te pasa? No eres el mismo de antes». Adrián bufó, tratando de sonar duro. «Nunca he sido distinto. Así soy yo.
pero en el fondo sabía que mentía. Había un torbellino en su interior que no sabía cómo controlar. Cuando salió del taller, en lugar de ir directo a casa, sus pasos lo llevaron de nuevo hacia el centro. Algo lo atraía, como un imán, y ahí estaba otra vez don Esteban, predicando frente a la Alameda. Esta vez, Adrián no gritó ni se burló. Se quedó a lo lejos, escuchando en silencio. El predicador hablaba de la fe en medio de la desesperanza, de cómo Dios podía devolver lo perdido. Adrián sintió un escalofrío. La frase «devolver lo perdido» golpeó directo en su corazón. Sin darse cuenta, caminó hasta acercarse más. Don Esteban lo reconoció y, sin interrumpir su discurso, lo miró con una expresión serena. Adrián aguantó la mirada apenas unos segundos antes de apartar los ojos. Después de unos minutos, cansado de esa incomodidad, Adrián dio media vuelta y se alejó. Pero antes de irse del todo, escuchó claramente la voz del predicador. «Joven, no tengas miedo. Lo que parece imposible, Dios puede hacerlo». La frase lo acompañó de regreso a casa como un eco constante. Esa noche, cuando entró, su madre estaba sentada en la mesa con una foto vieja de Daniel en las manos. Al verlo, trató de esconderla, pero Adrián la tomó con brusquedad. Era una foto de ambos, adolescentes, sonriendo con los brazos sobre los hombros del otro. «¿Por qué sigues guardando esto, ma?», dijo Adrián con voz dura, aunque sus ojos se humedecían. «Daniel ya no va a volver». «No digas eso», respondió ella con firmeza, aunque su voz temblaba. «No lo sabes. Puede estar vivo en alguna parte». Adrián apretó la foto con tanta fuerza que casi la rompió. «Si estuviera vivo, ya habría vuelto. Nos habría buscado». El grito retumbó en la pequeña sala. Su madre no respondió, solo lo miró con tristeza. Adrián tiró la foto sobre la mesa y se encerró en su cuarto, furioso consigo mismo. Se tiró en la cama, pero otra vez las palabras de don Esteban volvían a su mente. «Lo que parece imposible, Dios puede hacerlo». Por primera vez, la idea de que algo pudiera cambiar empezó a abrirse paso en su corazón, aunque él intentaba rechazarla con todas sus fuerzas. El amanecer del sábado llegó con un cielo grisáceo, cubierto por nubes que prometían lluvia. Adrián despertó con un dolor de cabeza punzante y un nudo en el estómago. Había soñado nuevamente con Daniel. Lo veía caminando por una calle oscura, llamándolo a lo lejos, pero cada vez que intentaba alcanzarlo, su hermano desaparecía entre sombras. Ese sueño lo dejó inquieto, como si fuera una señal, aunque no quería admitirlo. Al bajar a la cocina, encontró a su madre preparando café con la radio encendida. Sonaba un bolero antiguo, la voz de Javier Solís llenando el ambiente con nostalgia. Ella apenas lo miró, aún resentida por la discusión de la noche anterior. «Buenos días», dijo él con voz ronca. «Buenos días», respondió ella sin levantar la vista de la cafetera. El silencio se extendió entre ellos como una muralla invisible. Adrián tomó una taza, bebió un sorbo amargo y salió sin decir nada más. Sentía que las paredes de la casa lo asfixiaban. Decidió caminar hasta el mercado cercano. El bullicio de los comerciantes, el olor a pan recién horneado y a carnitas fritas contrastaban con el vacío que llevaba dentro. Saludó con un gesto a algunos vecinos, pero nadie parecía detenerse a hablar con él. En el fondo, sabía que su reputación en el barrio no era la mejor. Muchos lo veían como un joven problemático, rápido para ofender y lento para escuchar. Al pasar frente a un puesto de frutas, una anciana lo detuvo. «Adrián, hijo, ¿cómo estás?». Era doña Rosa, una vecina que lo había visto crecer. «Bien, doña», respondió, tratando de sonar convincente. Ella lo miró con ternura, pero también con preocupación. «Hace días te vi discutir con tu madre en la calle. No la hagas sufrir más, muchacho. Ella ya ha pasado bastante». Adrián bajó la mirada incómodo. «No es tan fácil, doña. Yo también cargo lo mío». La mujer suspiró y le puso una mano en el hombro. «Todos cargamos algo, hijo. La diferencia es a quién dejamos que nos ayude a llevarlo». Esa frase se le clavó en la mente. Se despidió rápido y siguió caminando, pero no pudo sacarse de encima la sensación de que todos parecían leer lo que escondía en el corazón. Más tarde, decidió reunirse con sus amigos en una cancha de básquetbol improvisada, un lugar donde solían pasar las tardes riendo, jugando y a veces metiéndose en problemas. El grupo lo recibió con bromas y palmadas en la espalda. «Adrián»,
gritó uno de ellos llamado Memo. «Ayer me contaron que casi te peleas con un viejo predicador en el centro». Todos rieron. Adrián sonrió de manera forzada, pero en su interior la burla le incomodó. «No fue nada», respondió encogiéndose de hombros. «Ese tipo solo habla cosas raras». «Pues deberías ignorarlo», añadió Memo. «Nadie necesita sermones gratis». Los demás asintieron, y la conversación cambió hacia planes de fiesta y rumores del barrio. Sin embargo, Adrián permaneció distraído. Cada risa le sonaba hueca, cada palabra le parecía superficial. En un momento se apartó, fingiendo revisar su celular. En realidad, pensaba en don Esteban y en lo que había escuchado sobre la fe que devuelve lo perdido. La tarde se nubló más, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. El grupo se dispersó rápidamente. Adrián decidió no regresar a casa todavía. Caminó sin rumbo bajo la llovizna, sintiendo el agua enfriar su piel. No sabía por qué, pero sus pasos lo llevaron de nuevo hacia la Alameda. Ahí estaba don Esteban, de pie bajo un paraguas viejo, con la Biblia cubierta por una bolsa de plástico para protegerla de la lluvia. Apenas había un par de personas escuchándolo. Adrián se quedó a distancia, oculto tras un árbol, observando. El predicador hablaba de la parábola de la oveja perdida, de cómo el pastor dejaba a las 99 para ir tras la que se había extraviado. «Porque cada vida importa», decía don Esteban con voz clara, a pesar del aguacero. «Ningún error, ningún extravío es tan grande como para que Dios deje de buscarte». El corazón de Adrián latía con fuerza. La comparación con su hermano desaparecido era inevitable. Sintió un nudo en la garganta y, sin pensarlo, salió de su escondite y se acercó. «Ya basta con esas historias», gritó de repente, empapado y con la voz quebrada. «¿Qué sabes tú de perder a alguien de verdad?». Las pocas personas presentes se sorprendieron, pero don Esteban no se inmutó. Lo miró con compasión. «Sé lo suficiente para decirte que no estás solo». Adrián apretó los puños. Quería gritar más. Quería soltar todo el dolor que llevaba guardado, pero solo pudo murmurar. «Si Dios existiera, no me habría quitado a mi hermano». Don Esteban dio un paso hacia él, bajo la lluvia. «¿Quién te dijo que lo perdiste para siempre?». Esa pregunta golpeó a Adrián como un rayo. No respondió, solo giró sobre sus talones y se alejó corriendo bajo la tormenta. Sentía que su pecho iba a estallar. Al llegar a casa, empapado y temblando, su madre lo vio entrar y se alarmó. «Adrián, ¿qué te pasó?». «Nada, ma», respondió con brusquedad, subiendo a su cuarto. Se encerró y se dejó caer en la cama con la ropa mojada pegada al cuerpo. Cerró los ojos, y otra vez las palabras de Esteban resonaron. «¿Quién te dijo que lo perdiste para siempre?». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina, Adrián se dio cuenta de algo. No podía huir eternamente de esa voz. Algo más grande lo estaba persiguiendo, y tarde o temprano tendría que enfrentarlo. El domingo amaneció con un sol radiante, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera existido. Sin embargo, dentro de Adrián, la tormenta seguía viva. Apenas probó bocado en el desayuno. Su madre lo observaba en silencio, consciente de que algo lo atormentaba pero temerosa de presionarlo. «Voy a salir», dijo él de pronto, dejando la tortilla a medio comer. «¿A dónde?», preguntó ella, con la esperanza de obtener una respuesta honesta. «A caminar», respondió escuetamente antes de salir por la puerta. Recorrió las calles del barrio con pasos rápidos, como si huyera de sí mismo. Veía a los vecinos arreglando sus puestos de comida, a las familias preparando la carne asada del domingo, a los niños jugando a la pelota. Todo parecía normal, pero él sentía un peso insoportable. Decidió dirigirse al panteón del barrio, un lugar que rara vez visitaba. Aunque Daniel no estaba enterrado allí, Adrián solía ir cuando necesitaba desahogarse. Caminó entre las lápidas cubiertas de flores marchitas y se detuvo frente a una cruz sin nombre, donde se sentó en el suelo. «Hermano», susurró como si Daniel pudiera escucharlo, «no sabes lo difícil que ha sido. Todos piensan que estoy bien, que soy fuerte, pero la verdad es que me estoy rompiendo». El silencio del cementerio le respondió. Adrián apretó los dientes y golpeó el suelo con el puño, frustrado. «¿Dónde estás, Daniel?», gritó con la voz quebrada. «¿Por qué nos dejaste así?». Las lágrimas brotaron sin control. Adrián se llevó las manos al rostro, avergonzado de su propia debilidad. Justo en ese momento,
Escuchó pasos detrás de él. Se giró sobresaltado y vio a un hombre mayor colocando flores en una tumba cercana. Era don Julián, el tendero. «No quise asustarte, hijo», dijo con suavidad. «Vine a dejarle flores a mi esposa». Adrián se apresuró a limpiarse el rostro, pero era inútil. Don Julián se acercó y lo miró con compasión. «¿Sabes, Adrián? Todos cargamos pérdidas. Yo también sentí que el mundo se derrumbaba cuando ella murió, pero descubrí que hay una fuerza más grande que uno mismo para sostenernos». Adrián bufó, intentando sonar fuerte. «¿Otra vez eso de la fe? Todos hablan como si fuera tan fácil». Don Julián sonrió tristemente. «No es fácil. La fe no elimina el dolor de un día para otro, pero te da un motivo para seguir levantándote cada mañana». Adrián no respondió, solo bajó la mirada, sintiéndose cada vez más acorralado por esas palabras que parecían perseguirlo en todas partes. Al regresar a casa, encontró a su madre conversando con una vecina. Cuando lo vio entrar, la mujer se despidió rápidamente y salió. Su madre lo miró con atención. «Adrián, ¿podemos hablar?» Él suspiró resignado. «¿Ahora qué, ma? Anoche escuché cómo gritabas en tu cuarto. Dijiste el nombre de tu hermano». Adrián se tensó. «No es asunto tuyo». «Sí lo es», replicó ella con voz firme. «Porque ese dolor lo compartimos todos. No eres el único que extraña a Daniel». El joven apretó los puños. Quería gritar, pero algo en el tono de su madre lo detuvo. En lugar de eso murmuró: «Es que no puedo más». Ella se acercó y le tomó las manos, aunque él intentó apartarlas. «Hijo, no cargues solo con ese peso. Yo rezo todas las noches para que tu hermano esté vivo y vuelva algún día. Y también rezo por ti, para que tu corazón no se endurezca más». Adrián cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Era la primera vez que escuchaba a su madre hablar tan abiertamente del tema. Más tarde, salió de nuevo, buscando aire. Al pasar por la Alameda, lo vio de lejos. Don Esteban estaba rodeado por un grupo pequeño de personas. Adrián dudó un instante, pero finalmente se acercó. Esta vez no gritó ni interrumpió. Se quedó escuchando. El predicador hablaba sobre el perdón. «A veces», decía Esteban, «pensamos que el perdón es para quien nos ofendió, pero en realidad es un regalo para nuestro propio corazón. El rencor nos ata más que las cadenas». Adrián sintió que esas palabras lo atravesaban. El rencor era lo que lo había mantenido de pie todo este tiempo. Rencor hacia Daniel por haberlos abandonado, hacia Dios por no evitarlo, hacia todos los que parecían seguir con sus vidas mientras él se hundía. Al terminar, don Esteban cerró la Biblia y comenzó a recoger sus cosas. Adrián se quedó inmóvil, dudando. Finalmente, con un esfuerzo casi doloroso, se acercó. «Oiga, viejo», dijo con voz baja, evitando mirarlo a los ojos, «¿por qué siempre habla como si supiera lo que uno siente?» Esteban levantó la mirada y sonrió con serenidad. «No sé exactamente lo que sientes, hijo, pero sé lo que es perder, sé lo que es cargar dolor, y también sé lo que es dejar que Dios sane esas heridas». Adrián resopló, como si quisiera ridiculizarlo, pero su voz salió entrecortada. «¿Y si ya no hay nada que sanar? Mientras respires, siempre hay algo que sanar», respondió Esteban con firmeza. El silencio se extendió entre ambos. Adrián bajó la cabeza, sin saber qué decir. Por primera vez, no tenía una respuesta sarcástica a mano. Esa noche, al recostarse, las palabras del predicador no lo abandonaban, y aunque intentaba convencerse de que todo era una tontería, en lo profundo de su ser comenzaba a crecer una pequeña chispa de esperanza, tan débil como frágil, pero imposible de apagar del todo. El lunes amaneció pegajoso y ruidoso, con el rumor del tránsito subiendo desde la avenida como un oleaje constante. Adrián se vistió sin ganas para el taller. La playera con manchas de aceite, el pantalón de mezclilla desgastado, las botas que ya pedían jubilación. Antes de salir, su madre le puso un sándwich envuelto en servilleta. «No olvides comer», dijo, mirándolo con una mezcla de ternura y cuidado. «Y, si puedes, vuelve más temprano». Adrián asintió sin prometer nada. El abrazo se le quedó a medio camino, como una costumbre perdida que aún recordaba el cuerpo. En el taller, el aire olía a gasolina, metal caliente y sudor. Apenas cruzó la puerta, su jefe levantó la voz. «Adrián», tronó,
El coche del señor Trejo lleva esperando desde las 9 y no quiero más retrasos. Sí, don Raúl, respondió, tragándose el orgullo. A media mañana el sol ya golpeaba la lámina del techo y todo parecía hervir. Adrián trabajaba en silencio, concentrado, tratando de olvidar la punzada que eran las palabras de Esteban. Pero el mundo se encargaba de recordárselas. Cuando se le cayó una llave inglesa y resonó en el piso, Luis se acercó con una botella de agua. «Toma», dijo, tendiéndosela. «No te vayas a desmayar con este horno». Adrián bebió un trago largo. Luis se apoyó en el coche, observándolo con ese modo tranquilo que a veces lo sacaba de quicio y a veces le salvaba la mañana. «Me dijeron que te vieron otra vez en la Alameda», comentó. «¿Todo bien?» «No fui a pelear», reviró Adrián defensivo. «Solo pasé por ahí». «Yo no dije que fuiste a pelear», sonrió Luis. «Dije que te vieron». «Mira, no tienes que contarme nada, pero si una plática te ayuda a respirar, aquí ando». Adrián quiso evadir, pero algo se aflojó. Miró de reojo, bajó la voz. «Ese señor habla como si me conociera, como si supiera...» Se interrumpió, incómodo. «Nada, olvida». Luis no lo presionó. Se limitó a darle una palmada en el hombro y regresó a su puesto. El gesto simple lo dejó con un nudo raro. Era la clase de atención que uno termina necesitando cuando se empeña en creer que no necesita a nadie. Al mediodía, don Raúl revisó el trabajo y frunció el ceño. «Vas mejor, pero sigues distraído. Te lo digo, muchacho. El que se pelea por dentro, tarde o temprano, choca por fuera». Adrián apretó la mandíbula. Evitó el impulso de contestar con sarcasmo y se limitó a asentir. En el descanso salió a la banqueta con su sándwich. El calor había empujado a todos a la sombra. Las jacarandas de la calle soltaron un par de flores tardías que cayeron como un respiro. Una moto se detuvo frente al taller. Era Memo con su chamarra de imitación y la cara cubierta de suficiencia. «¿Qué onda, Adrián?», gritó sin bajarse. «Hoy en la noche hay movida por la colonia. Chamba fácil. ¿Te apuntas o te quedas con tu rezandero?» Varios mecánicos voltearon. Adrián sintió el rubor de la vergüenza y de la rabia. «Vete al carajo, Memo», respondió seco. «Estoy trabajando». «Ay, qué formalito», se burló el otro. «Desde que escuchas al viejito de la Biblia te pusiste santo. A ver cuánto te dura». La moto se alejó rugiendo. Adrián apretó los puños. Luis lo miró con seriedad. «No te metas en líos», dijo. «Esa chamba nunca es fácil. Y la cuenta, tarde o temprano, llega». «Lo sé», murmuró Adrián. «Ya me cansé de pagar cuentas ajenas». La tarde corrió sin más incidentes. Cuando terminó el turno, don Raúl lo llamó aparte. «Te voy a decir algo que no le digo a cualquiera», empezó con voz más baja. «Yo tuve un hermano que se metió con gente pesada. Estuve años sin saber de él, y cuando apareció, regresó roto. No te estoy hablando de religión, te hablo de cabeza, de corazón. El odio no te lo regresa y la culpa menos. Si ese señor te ayuda a ordenar la cabeza, aunque sea tantito, ve, a mí me habría ahorrado años». Adrián tragó saliva. «Gracias, don Raúl». «Y llega a tiempo mañana», añadió el jefe ya con el tono habitual. «No me hagas quedar como un sentimental». El sol estaba bajando cuando pasó por la tienda de don Julián. Entró con paso indeciso. «Buenas tardes, muchacho», saludó el tendero. «¿Qué se te ofrece?» «Una botella de agua, si no sé, algo para el dolor de cabeza». «Para eso hay té de manzanilla», sonrió don Julián. «Pero si no confías, te doy unas pastillas». Mientras marcaba la venta, el tendero lo miró con cuidado. «Te vi temprano por el panteón», dijo, «y ahora pareces menos cargado. ¿Fuiste a hablar con alguien?» Adrián dudó. «Con mi jefe, con un señor del centro. A veces la palabra correcta es como una llave», asintió don Julián. «No abre todas las puertas, pero sí la de adentro». Al salir, tomó la avenida rumbo a la Alameda. La tarde se había vuelto dorada. Los árboles proyectaban sombras largas sobre el piso. El murmullo de la gente, los globos de los vendedores, el olor a elotes y a churros recién hechos tejían ese paisaje que conocía de memoria. Y allí, como si el día lo hubiera estado esperando, estaba don Esteban, con su Biblia gastada y la voz clara. Esta vez había más gente alrededor. Una señora con su hija, un joven con mochila, un hombre con uniforme de guardia. Adrián se quedó en la orilla escuchando. Esteban hablaba sobre cargar unos con los otros.
Nadie cruza el desierto solo, decía. Dios nos pone en el camino a personas que, con una palabra, con un gesto, con una mirada, nos ayudan a llegar al otro lado. Adrián pensó en su madre, en Luis, en don Raúl, en don Julián. Un mapa se le dibujó adentro, conectando puntos que antes le parecían sueltos. Cuando Esteban terminó, varios se acercaron a agradecer. Adrián dudó, dio un paso, retrocedió. Finalmente, respiró hondo y se aproximó. «Oiga», dijo rascándose la nuca, incapaz de sostener la mirada mucho tiempo. «Yo vengo nada más a escuchar. No vengo a pelear». Esteban sonrió. «Bienvenido. Aquí nadie viene obligado. Quería preguntarle algo», soltó Adrián atropellado. «¿Qué se supone que haga uno con la rabia? Porque si la tiro, me quedo vacío. Y si me la guardo, me quema». Esteban sostuvo un silencio breve, respetuoso. «La rabia es como un perro que no te suelta la pernera», respondió. «Si corres, te muerde más. Si te quedas quieto, te rasga. Hay que enseñarle a sentarse, se educa, con verdad, con perdón, con gente alrededor que te recuerde quién eres». «¿Perdón a quién?», preguntó Adrián, casi con un reto en la voz. «A veces al que se fue, a veces a uno mismo». Adrián apretó los labios. El murmullo de la plaza parecía alejarse. «¿Y si el que se fue no vuelve? Entonces perdonas igual, porque el perdón no es una llave que abre la puerta del otro, es la que destraba la tuya». No hubo sermón, ni abrazo, ni espectáculo. Hubo un silencio que entró como aire fresco. Adrián sintió que algo se movía en un rincón de su pecho, apenas 1 centímetro. Bastó. Esteban extendió una tarjeta arrugada con un número escrito a pluma. «Mañana por la tarde, voluntarios de la parroquia reparten cena a gente sin techo por Tlatelolco. Si quieres, ven. No tienes que creer para ayudar». Adrián tomó la tarjeta, sorprendido. «¿Y si no sé qué decir? Con cargar cazuelas alcanza», dijo Esteban, guiñándole un ojo. Camino a casa la ciudad parecía otra. No se habían ido el ruido ni los problemas. Lo que cambió fue el modo en que sus ojos encuadraban las cosas. Vio a doña Rosa regando macetas en la azotea, a un niño peinando a su perro con un cepillo roto, a un señor mayor enseñando a su nieta a andar en bici. Recordó la pregunta que le martillaba desde hacía días. «¿Quién te dijo que lo perdiste para siempre?». No la tenía resuelta, tampoco la negó. La dejó vivir ahí como semilla. Al llegar su madre estaba doblando ropa en la sala. Levantó la vista, cauta. «¿Cenaste?». «No, pero puedo ayudar a preparar algo», dijo él, y a la mujer se le humedecieron los ojos con una rapidez que a él lo desarmó. Cortaron jitomate, cebolla, calentaron frijoles. La casa olió a hogar. Comieron en silencio, pero un silencio distinto, no de piedra, sino de descanso. Antes de irse a su cuarto, Adrián se detuvo. «Mañana saldré después del trabajo», dijo. «Es para ayudar a repartir comida. Si llego tarde, no te preocupes». Su madre asintió, sorprendida. «Te espero con luz en la ventana». En la cama el cansancio no era enemigo. Guardó la tarjeta en la cartera, junto a una foto plástica deslavada de cuando eran niños en la feria. Se le escapó una sonrisa mínima. No era paz, exactamente. Era un borde de paz, un primer borde. Afuera, los ruidos de la colonia siguieron su partitura. Una cumbia lejana, un portazo, el ladrido de un perro, una patrulla que pasó y se fue. Adrián cerró los ojos con una idea clara atravesándolo. Tal vez el camino no era pegarse a las sombras, ni pelear con ellas, sino sostener una lámpara chica y dejar que el paso se dibujara solo, metro a metro, con gente al lado. No sabía a dónde llevaba, pero, por primera vez en mucho tiempo, no le dio miedo intentarlo. El martes transcurrió con el ritmo habitual del taller, pero algo en Adrián había cambiado. Aunque todavía cargaba sombras, se sorprendió a sí mismo silbando entre piezas de motor. Don Raúl lo miró de reojo. «Hoy amaneciste distinto, muchacho. Ni tan pesado, ni tan a la defensiva», comentó mientras revisaba una factura. «Será el calor», respondió Adrián encogiéndose de hombros, aunque sabía que no era eso. Luis, que lo escuchó, soltó una sonrisa. «¿O será que empiezas a respirar? Se nota cuando uno deja que entre un poco de aire». Adrián bufó, pero no pudo evitar sonreír de vuelta. Al terminar la jornada, guardó la tarjeta que le había dado Esteban y tomó rumbo a Tlatelolco.
La tarde caía con un cielo anaranjado, y el tráfico de la ciudad parecía interminable. Caminó entre avenidas llenas de claxones, vendedores de dulces y mujeres ofreciendo flores en las esquinas. Cuando llegó a la explanada, vio un grupo de personas descargando ollas grandes de una camioneta. Esteban estaba allí, con el mismo sombrero gastado y una energía serena. Al verlo llegar, lo saludó con una inclinación de cabeza. «Me alegra que vinieras, Adrián. No sé si seré de ayuda», respondió el joven, algo incómodo. «Ya veremos», contestó Esteban, entregándole una cuchara enorme de metal. «Empieza por revolver el arroz». Adrián se unió al grupo en silencio. Había jóvenes universitarios, señoras de la parroquia y un par de hombres con apariencia de trabajadores. Todos hablaban entre ellos como si fueran una familia improvisada. Poco a poco, la incomodidad se fue transformando en curiosidad. Cuando empezaron a repartir, se encontraron con un grupo de personas que vivían en la calle. Hombres con ropa rota, mujeres cargando bolsas viejas, niños con la mirada cansada. Adrián extendía platos con manos temblorosas. Una niña de unos 7 años tomó el suyo y le sonrió. «Gracias, señor». La palabra señor lo sacudió. No estaba acostumbrado a que alguien lo tratara con respeto. Bajó la vista, pero esa sonrisa quedó grabada. Un hombre mayor, con la barba descuidada, recibió un plato de arroz y frijoles y se persignó. «Que Dios se lo pague, hijo». Adrián tragó saliva. No supo qué responder. El nudo en la garganta crecía con cada rostro, con cada mirada agradecida. Cuando la comida se terminó, se apartó un poco, buscando aire. Esteban se le acercó. «¿Qué sientes?», preguntó. «No sé, raro, como si algo se moviera adentro». «Eso es porque el corazón se ensancha cuando das», explicó el predicador. «El ego te hace sentir grande, pero el servicio te hace sentir pleno». Adrián asintió sin palabras. Esa noche regresó a casa agotado, pero distinto. Su madre lo esperaba en la ventana, como había prometido. Al verlo, se sorprendió de la expresión en su rostro. «¿Te fue bien?», preguntó ella. «Sí, ayudamos a mucha gente», respondió él dejando caer la mochila en el sillón. «Mañana tal vez vuelva». La mujer sonrió y lo abrazó con fuerza, como hacía años no lo hacía. Adrián se dejó abrazar, aunque le costó al principio. Los días siguientes comenzó a asistir con más frecuencia. Aunque no hablaba mucho, escuchaba. Veía la paciencia con la que Esteban trataba a todos, incluso a los que lo insultaban. Observaba cómo los voluntarios reían, compartían, se apoyaban, y poco a poco, esa dureza que llevaba en el pecho empezó a agrietarse. Un jueves por la noche, después de repartir alimentos, se sentó junto a Esteban en la banqueta. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó de pronto. «No ganas dinero, ni fama, ni nada». Esteban lo miró, con los ojos cansados pero brillantes. «Porque alguien lo hizo por mí cuando yo estaba perdido». Adrián frunció el ceño. «¿Tú también?». «Sí, yo también fui arrogante, violento, duro. Creía que nadie podía enseñarme nada. Hasta que una noche, en la cárcel, alguien me habló de un amor más grande que mi odio, y decidí creer». El silencio se alargó. Adrián sintió un escalofrío. ¿Creer en qué? En que Jesús no abandona, ni siquiera cuando uno se abandona a sí mismo. Adrián bajó la mirada. No respondió, pero esas palabras se quedaron tatuadas en su memoria. Al llegar a casa, buscó la foto de Daniel que había tirado semanas atrás. Estaba arrugada, pero intacta. La colocó en su mesita de noche y se quedó mirándola hasta quedarse dormido. Por primera vez, soñó con su hermano de una manera distinta, ya no huyendo entre sombras, sino sentado en un parque, esperándolo. El sueño lo llenó de una paz que no entendía del todo, pero que necesitaba. El viernes amaneció con un cielo despejado y un aire fresco, que se agradecía en medio del bullicio de la ciudad. Adrián despertó con una sensación extraña. No era felicidad completa, pero sí una calma que hacía tiempo no sentía. Miró la foto de Daniel sobre la mesa y en lugar de rabia, sintió nostalgia. Se vistió rápido, desayunó con su madre y salió rumbo al taller. En el camino se cruzó con doña Rosa, quien lo saludó con una sonrisa amplia. «Buenos días, hijo. Te veo más ligero. ¿Será que dormiste bien por fin?». Adrián se encogió de hombros, pero no pudo evitar devolverle la sonrisa. «Algo así, doña. Algo así». En el taller el ambiente también parecía distinto.
Don Raúl lo recibió con un gesto breve, casi aprobatorio, y Luis le guiñó un ojo como diciendo, «Te lo dije». Adrián trabajó concentrado, sin discutir, y por primera vez en mucho tiempo sintió orgullo al terminar un trabajo limpio. A la hora del descanso, Luis se le acercó. «Oye, ¿vas a ir otra vez con Esteban?» «Sí, en la tarde. Hoy también reparten comida», respondió Adrián, sin dudar. «Entonces te acompaño. Nunca está de más ayudar». Adrián lo miró sorprendido. No se había imaginado que Luis estaría dispuesto a ir. ¿En serio? Claro. Además, quiero ver si es cierto todo lo que cuentas con esa cara de misterio. Rieron, y el día siguió con ligereza. Al caer la tarde, ambos fueron juntos a Tlatelolco. Esta vez el grupo de voluntarios era más grande. Jóvenes, adultos, incluso una pareja con su hijo adolescente. Adrián presentó a Luis, y pronto todos lo recibieron como a uno más. Mientras repartían la comida, un hombre tambaleante se acercó. Su ropa estaba sucia y sus ojos enrojecidos por el alcohol. Adrián lo reconoció. Era Julián el Flaco, un vecino del barrio que se había perdido en la bebida desde hacía años. El flaco miró a Adrián con sorpresa. «¿Tú?», dijo con voz ronca. «Nunca pensé verte aquí». Adrián no supo qué contestar. Solo le tendió un plato de arroz. «Toma, vecino». El hombre lo aceptó con manos temblorosas y se echó a reír. «Mira nada más. El muchacho que antes me gritaba borracho ahora me da de comer. El mundo da vueltas». Adrián sintió vergüenza. Recordaba perfectamente cómo se burlaba de el flaco años atrás, cuando lo veía tambalearse por las calles. En ese momento, comprendió el peso de las palabras de Esteban sobre el perdón. Más tarde, cuando todo terminó, se sentó en un bordillo junto a Luis. «¿Ves lo que digo?», preguntó su amigo. «Te cambia, aunque no quieras». Adrián asintió. «No pensé que se sintiera así, como si, no sé, como si lo que hago tuviera sentido». Luis lo palmeó en la espalda. «Porque lo tiene». Al regresar a casa esa noche, Adrián encontró a su madre rezando en silencio frente a una veladora. Él dudó unos segundos en la puerta antes de acercarse. «Ma», dijo con voz baja, «hoy vi a el flaco y le di de comer». Ella levantó la vista, sorprendida y conmovida. «Dios te está tocando, hijo». Adrián quiso responder con sarcasmo, pero no pudo. Se limitó a sentarse a su lado, en silencio, mientras la llama de la vela iluminaba sus rostros. El sábado por la mañana, decidió ir a la Alameda sin esperar a que Esteban predicara. Se sentó en una banca y observó el ir y venir de la gente. Parejas tomadas de la mano, vendedores ambulantes, ancianos paseando. Por primera vez, no se sintió ajeno a todo aquello. Esteban llegó más tarde, con su Biblia bajo el brazo. Al verlo sonrió. «¿Esperándome?». «Algo así», respondió Adrián con media sonrisa. Se quedaron un rato en silencio, viendo la fuente central. Finalmente Adrián habló. «¿Sabe qué me duele más? Que todavía tengo coraje con mi hermano, y a veces siento que lo odio por habernos dejado». Esteban asintió con comprensión. «Es normal. El dolor mal gestionado se convierte en odio. Pero el odio no es la raíz, es la corteza. Abajo lo que hay es amor herido». Adrián bajó la cabeza. «¿Y cómo se sana eso?». «Diciéndolo, como lo acabas de hacer. Abriendo la herida a la luz. Y confiando en que no la cargas solo». Adrián respiró hondo. Por primera vez se permitió llorar frente a Esteban. No con rabia, sino con cansancio, como quien por fin deja caer un peso. El predicador no lo interrumpió. Solo se quedó a su lado, en silencio, hasta que el joven pudo recuperar la calma. Esa noche, al llegar a casa, Adrián abrazó a su madre sin decir palabra. Ella lo estrechó con fuerza, sorprendida, y entendió que algo estaba cambiando en su hijo. Y aunque todavía quedaba mucho camino por recorrer, Adrián empezaba a descubrir que las grietas de su corazón podían ser el inicio de una reconstrucción. El domingo amaneció con un aire fresco que parecía anunciar algo distinto. Adrián abrió los ojos temprano, sorprendido de sentirse descansado. Se vistió con calma, se echó un poco de agua en la cara y antes de salir, se detuvo frente a la mesa de noche donde la foto de Daniel lo observaba. La tomó entre sus manos y por primera vez en años le habló en voz baja. «Hermano, si estás allá afuera, ojalá escuches. Te extraño». Guardó la foto en la cartera y salió. En la calle, el barrio bullía con la típica vida de domingo.
mujeres acomodando ollas de pozole, niños con balones bajo el brazo, viejos en sillas plegables comentando la política del día. Doña Rosa lo saludó desde su ventana. «Dios te bendiga, hijo», gritó con alegría. Adrián levantó la mano, tímido. A cada paso sentía menos la carga de ser el arrogante del barrio. En el taller no trabajaba ese día, así que decidió acompañar a Esteban desde temprano. Lo encontró en la Alameda, acomodando un par de altavoces viejos y revisando su Biblia. Esteban lo recibió con una sonrisa. «Hoy te veo con otra luz en los ojos», dijo. Adrián bufó, aunque con una sonrisa torcida. «No exagere, apenas empiezo a entender lo que me pasa». «Con eso basta», respondió Esteban. «Nadie comienza sabiendo todo». Ese día, en lugar de predicar con fuerza, Esteban habló casi en susurros. Habló de las familias rotas, de los que cargan ausencias, de los que esperan un regreso que parece imposible. Adrián escuchó con el corazón abierto. Cada palabra le recordaba a su madre, a Daniel, a sí mismo. Después ayudó a repartir folletos y a conversar con algunos curiosos. A un joven que se acercó riéndose, Adrián lo miró con paciencia y le dijo: «Yo también me burlaba. Pero escucha un poco. Nunca sabes qué puedes encontrar». El joven lo miró desconfiado, pero se quedó unos minutos más. Adrián sintió una extraña satisfacción. Era como si su propia historia empezara a ser útil para otros. Al terminar la jornada, Esteban lo invitó a caminar juntos por las calles cercanas. Pasaron frente a murales de colores, tiendas cerradas y músicos callejeros que improvisaban canciones. «¿Sabes, Adrián?», dijo Esteban, «a veces creemos que nuestra vida no puede cambiar, pero Dios disfruta sorprendernos». Adrián suspiró. «Yo sigo sin creer que mi hermano esté vivo. Pero algo dentro de mí no quiere cerrar esa puerta del todo». Esteban lo miró con calma. «Esa chispa es suficiente. No necesitas una hoguera, solo mantenerla encendida». De regreso al barrio, Adrián se encontró con Memo y otros amigos en la cancha. Ellos estaban fumando y riendo fuerte. Memo lo llamó. Adrián, ¿qué? ¿Ya te hiciste monaguillo del viejito?» Las risas resonaron. Adrián se tensó, pero respiró hondo. Caminó hasta ellos y respondió con firmeza. «No, solo decidí no perder más tiempo en cosas que no me llevan a nada». Los demás lo miraron sorprendidos. Memo soltó una carcajada. «¿Ya te lavaron la cabeza?» «No, Memo», dijo Adrián con voz serena. «Solo estoy cansado de que todo siga igual». Hubo silencio incómodo. Nadie se atrevió a contestar. Adrián dio media vuelta y se fue. Aunque el corazón le latía con fuerza, se sintió libre. Por primera vez, no necesitaba la aprobación de ese grupo. Esa noche, al llegar a casa, su madre lo esperaba en la mesa con 2 platos servidos. Lo miró con lágrimas contenidas. «Hijo, nunca pierdas esa valentía. Tu hermano estaría orgulloso». Adrián se quedó en silencio. Tomó asiento y antes de comer dijo en voz baja: «Quizá algún día podamos decírselo en persona». Su madre lo miró con esperanza renovada. Y en ese instante, sin saberlo, algo empezaba a moverse en el destino de ambos. El lunes amaneció pesado, con un cielo encapotado que parecía presagio de tormenta. Adrián caminaba hacia el taller con paso firme, pero con la mente en otro sitio. Durante toda la noche había soñado con Daniel, no como un recuerdo lejano, sino como si lo hubiera visto en alguna parte de la ciudad. Al despertar, la sensación seguía ahí, pegada al pecho como una urgencia. En el taller, don Raúl lo notó distraído. «¿Otra vez en las nubes, Adrián?», le dijo cruzando los brazos. «Si sigues pensando tanto, algún día vas a apretar la tuerca equivocada». «Lo siento, jefe». «Ando con la cabeza revuelta». Luis, que estaba cerca, levantó la ceja. «¿Revuelta por qué?». Adrián dudó, pero terminó confesando. «Soñé con mi hermano, como si estuviera aquí, en la ciudad». Luis se quedó callado, serio. A veces los sueños son solo eso, sueños, pero también pueden ser una manera de recordarnos lo que aún necesitamos enfrentar. El resto del día pasó lento. Adrián apenas podía concentrarse en su trabajo. Cuando sonó la hora de salida, en lugar de ir directo a casa, tomó rumbo al centro. Sentía que algo lo empujaba. En la Alameda encontró a Esteban predicando, como siempre. Esta vez, el tema era la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, porque no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos posible, decía con voz clara.
Adrián esperó a que terminara y luego se le acercó con urgencia. Esteban, soñé con mi hermano. No sé por qué, pero siento que está cerca. El predicador lo miró en silencio unos segundos, como evaluando sus palabras. Tal vez tu corazón te está preparando para algo, pero no te adelantes, hijo. Confía en el proceso. ¿Y si de verdad está vivo?, preguntó Adrián con la voz temblorosa. Entonces Dios sabrá cuándo ponerlo frente a ti. Adrián bajó la cabeza. No sabía si creer, pero la chispa dentro de él ardía con más fuerza. Esa noche, al llegar a casa, su madre estaba escuchando la radio mientras planchaba ropa. Adrián se sentó frente a ella. «Ma, soñé con Daniel». La plancha se detuvo en el aire. Sus ojos se humedecieron de inmediato. «¿Lo viste?» «Sí, como si estuviera en un parque esperándome». Ella dejó la plancha y lo tomó de la mano. «Yo también soñé con él hace unos días». Estaba sonriendo. Ambos se miraron en silencio, sorprendidos. Era la primera vez que compartían algo así desde la desaparición. El martes, después del trabajo, Adrián volvió a ayudar con la comida en Tlatelolco. Mientras repartía platos, escuchó a dos hombres en situación de calle hablando entre ellos. «Dicen que en Tepito anda un muchacho nuevo en la banda, un tal Daniel», murmuró uno. El nombre le heló la sangre. Se giró de inmediato. «¿Cómo dijiste?» «Que un tal Daniel», repitió el hombre encogiéndose de hombros. «Lo escuché ayer». Adrián sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Apenas pudo terminar de servir antes de apartarse. Buscó a Esteban y le contó lo que había oído. «Tepito no es un lugar fácil», respondió Esteban con tono grave. «Si vas, no lo hagas solo». «Tengo que hacerlo», replicó Adrián. «Si hay una mínima posibilidad de que sea mi hermano, no puedo quedarme quieto». Esteban lo observó con seriedad. «Entonces, ve con cuidado. Y no olvides lo que has aprendido. No es la rabia la que abre puertas, sino la paciencia y el amor». Adrián asintió, aunque sabía que enfrentarse a ese barrio no sería sencillo. Esa noche apenas pudo dormir. La idea de que Daniel estuviera vivo lo llenaba de miedo y esperanza al mismo tiempo. Caminaba de un lado a otro en su cuarto, con la foto en las manos. Finalmente, se arrodilló junto a la cama, sin saber rezar pero murmurando con sinceridad. «Si estás allá arriba, Dios, ayúdame a encontrarlo. No me dejes fallar otra vez». El silencio lo envolvió, pero en su corazón sintió una calma extraña, como si no estuviera solo en esa búsqueda. El miércoles, al salir del taller, decidió hablar con Luis. «Necesito pedirte un favor», dijo serio. «Tengo que ir a Tepito. Me dijeron que ahí podría estar mi hermano». Luis lo miró sorprendido. «¿Estás seguro? Ese lugar es peligroso». «Lo sé, pero no puedo quedarme con la duda». Luis suspiró y se pasó la mano por el cabello. «Está bien, no te dejaré ir solo». Adrián lo miró agradecido. «Gracias, hermano». El plan estaba trazado. Al día siguiente irían juntos. Y aunque el miedo le recorría las venas, Adrián sentía que estaba un paso más cerca de enfrentar el pasado que lo había perseguido durante años. El jueves amaneció con un cielo gris y una brisa húmeda que anunciaba lluvia. Adrián se levantó temprano, pero el estómago se le cerraba con cada minuto que pasaba. En su cartera llevaba la foto de Daniel, la misma que había recuperado semanas atrás, ahora casi como un amuleto. Mientras desayunaba un café que su madre le sirvió, ella lo miraba con una mezcla de ternura y preocupación. «Te noto inquieto, hijo», dijo ella, apoyando una mano en su brazo. «¿A dónde vas hoy?». Adrián dudó en responder, pero al final decidió ser sincero. «A Tepito. Me dijeron que alguien vio a un muchacho llamado Daniel por allá». El rostro de la mujer se tensó. «Adrián, ese barrio es peligroso. Tú sabes lo que pasa ahí». «Lo sé, ma, pero si hay una posibilidad de que sea mi hermano, no puedo quedarme de brazos cruzados». Ella guardó silencio unos segundos. Luego, con voz quebrada, dijo: «Si vas, no vayas solo». Adrián asintió. «Luis me acompaña. No te preocupes». La mujer suspiró y lo abrazó con fuerza. «Que Dios los proteja». Con esas palabras resonando en su mente, Adrián salió a la calle. El cielo seguía encapotado y el aire olía a tormenta. Se encontró con Luis en la esquina, ambos vestidos con ropa sencilla, sin nada que llamara demasiado la atención. «¿Listo?», preguntó Luis. «Lo más que se puede estar», respondió Adrián. Caminaron hasta la estación del metro más cercana
y tomaron la línea que los llevaría al corazón de Tepito. Durante el trayecto, el vagón estaba lleno de vendedores ambulantes que ofrecían dulces, discos piratas y cargadores. Adrián no podía dejar de mirar su reflejo en la ventana. Veía a un joven diferente, no tan arrogante como semanas atrás, pero con el mismo fuego en los ojos. Cuando llegaron, el ambiente cambió de inmediato. Tepito tenía su propia cadencia. Puestos abarrotados, música a todo volumen, grafitis en cada esquina y miradas desconfiadas que se cruzaban en el aire. El olor a comida callejera se mezclaba con el humo de cigarros y el eco lejano de reggaetón. «Este lugar siempre me pone nervioso», murmuró Luis. «A mí también», admitió Adrián. «Pero tenemos que hacerlo», preguntaron discretamente en algunos puestos. La mayoría se encogía de hombros, otros respondían con evasivas. Finalmente, un hombre con tatuajes en el cuello y un cigarro en la mano los miró fijamente. «¿A quién buscan?» «A un muchacho llamado Daniel», respondió Adrián con la voz firme. «Es mi hermano». El hombre soltó una carcajada seca. «Danieles hay muchos aquí. ¿Qué tiene de especial el tuyo?» Adrián sacó la foto de la cartera y se la mostró. El hombre la observó con detenimiento. Luego levantó la ceja. «Creo haber visto a alguien parecido, pero no se consigue gratis la información». Luis dio un paso al frente. «¿No tenemos dinero para tus juegos?» El hombre sonrió con ironía. «Entonces tendrán que buscar solos». Adrián lo miró directo a los ojos. «Solo dime si está vivo». El hombre se quedó en silencio unos segundos, luego asintió levemente. «Sí, lo vi hace poco con una de las bandas. No te conviene meterte, muchacho». El corazón de Adrián se aceleró. Se alejó con Luis, ambos en silencio. Una mezcla de miedo y esperanza lo consumía. «¿Y ahora?», preguntó Luis. «Seguimos buscando. No me voy hasta verlo». Pasaron horas recorriendo calles, preguntando en puestos y esquinas. Finalmente, al caer la tarde, en una plaza pequeña lo vio. A lo lejos, entre un grupo de jóvenes con ropa desgastada y mirada dura, estaba Daniel, más delgado, con barba descuidada y ojos cansados, pero era él. Adrián sintió que el mundo se detenía. «Es él», susurró con la voz quebrada. Luis lo sujetó del brazo. «Ve con calma. No hagas locuras». Adrián respiró hondo y avanzó. Los demás lo miraron con desconfianza, pero él solo tenía ojos para su hermano. «Daniel», gritó. El joven levantó la mirada, confundido. Por un instante, sus ojos se cruzaron y un destello de reconocimiento apareció. «¿Adrián?», dijo incrédulo. El silencio cayó sobre el grupo. Los demás se miraron entre sí, desconcertados. Adrián dio unos pasos más y, sin contenerse, lo abrazó con fuerza. «Hermano, pensé que estabas muerto». Daniel permaneció rígido unos segundos, luego correspondió al abrazo. Sus hombros temblaban. Yo no podía volver. Me metí en problemas. No quería arrastrarlos conmigo». Adrián lo miró con lágrimas en los ojos. «Nos dejaste vacíos, Daniel. Mamá nunca dejó de rezar por ti». Yo me llené de rabia porque no podía soportar tu ausencia». Daniel bajó la cabeza. «Lo siento. No sabía cómo regresar». Uno de los jóvenes del grupo interrumpió. «¿Quién eres tú para venir aquí? Este es nuestro territorio». Adrián se giró con firmeza. «Soy su hermano, y vine a llevarlo a casa». Hubo tensión, pero Daniel levantó la mano. «Déjenlo, es mi familia». El grupo murmuró, pero finalmente se alejaron. Daniel respiró aliviado. «No sé si puedo salir de aquí tan fácil», admitió. «Ellos me protegieron cuando estaba en la calle. No importa cómo, pero vamos a sacarte. No estás solo», dijo Adrián, apretando su hombro. Luis se acercó. «Tu hermano tiene razón. Necesitas decidir. No será fácil, pero hay un camino». Daniel los miró dudando. Finalmente, asintió. «Está bien, quiero volver». Los tres salieron de Tepito con el corazón latiendo a 1000. La lluvia comenzó a caer, mojando sus rostros, pero ninguno se quejó. Era como si el cielo limpiara el pasado en cada gota. Cuando llegaron a casa, la madre de Adrián abrió la puerta y al ver a Daniel, se llevó las manos al rostro. «¡Hijo!», gritó, corriendo a abrazarlo. Las lágrimas corrieron libres. Adrián los observaba con el corazón lleno. Por primera vez en años, la familia estaba reunida. Esa noche cenaron juntos. Daniel contó fragmentos de lo que había vivido: las malas decisiones, las noches en la calle,
el miedo constante. No entró en detalles, pero dejó claro que quería empezar de nuevo. «No será fácil», dijo, «pero quiero intentarlo». «No estás solo», respondió su madre. «Estaremos contigo». Adrián tomó la palabra. «Yo también necesito cambiar. Me dejé consumir por el odio, pero ya no quiero vivir así». Hubo un silencio cargado de emoción. Entonces, Daniel miró a su hermano. «Gracias por no rendirte conmigo». Adrián sonrió, con lágrimas en los ojos. «Gracias por volver». Los días siguientes fueron duros. Daniel debía alejarse de viejas compañías, buscar trabajo y enfrentar la desconfianza de algunos vecinos. Pero Esteban estuvo a su lado, guiando, aconsejando. Adrián también, aprendiendo a caminar junto a él sin caer en la arrogancia de antes. Un domingo, en la Alameda, Esteban predicó sobre la parábola del hijo pródigo. Daniel y Adrián estaban allí, tomados del hombro. Cuando el predicador habló de cómo el padre corrió al encuentro de su hijo perdido, ambos se miraron con lágrimas. El barrio empezó a verlos de otra forma. Ya no eran solo los hermanos marcados por la ausencia, sino un testimonio de esperanza. Adrián, que antes se burlaba de todo, ahora ayudaba a los voluntarios. Daniel, poco a poco, se integraba a la rutina de la familia. Su madre volvía a sonreír. Una noche, mientras caminaban juntos por las calles del barrio, Adrián le dijo a Daniel: «¿Sabes qué fue lo más difícil? No era odiarte, era aprender a perdonarme por haberte odiado». Daniel lo abrazó fuerte. «Y yo tenía que perdonarme por haberte dejado». Se quedaron en silencio, caminando bajo la luz de los postes. La ciudad seguía siendo ruidosa, caótica, peligrosa, pero en el corazón de ambos había algo nuevo: paz. Y aunque el futuro traería nuevos retos, sabían que ya no estaban solos. Lo que parecía imposible se había cumplido. El hermano perdido había vuelto, y con él, la vida había encontrado un nuevo comienzo. La historia de Adrián y Daniel nos recuerda que incluso en medio de la oscuridad más densa, siempre existe una chispa capaz de encenderse y devolver sentido a la vida. Adrián era un joven consumido por la arrogancia y la rabia, heridas disfrazadas de orgullo. Pero el encuentro con un predicador en la calle, un hombre sencillo y persistente, abrió grietas en su corazón que poco a poco permitieron la entrada de la luz. No fue un cambio inmediato ni fácil. La transformación verdadera nunca lo es. Se construye paso a paso, con lágrimas, con preguntas, con silencios incómodos y también con la humildad de aceptar ayuda. Adrián descubrió que no podía cargar solo el peso de su dolor, que necesitaba apoyarse en otros: su madre, su amigo Luis, Esteban, para sostenerse en medio del vacío. El reencuentro con su hermano Daniel fue el fruto inesperado de esa apertura. Lo que parecía imposible se hizo realidad. El perdido regresó. El ausente volvió a ser parte de la familia. Y en ese regreso no hubo reproches interminables, sino abrazos, lágrimas y un nuevo comienzo. Cada uno de nosotros, de alguna forma, ha tenido un hermano perdido. Alguien que se fue, una relación rota, un sueño enterrado o incluso una parte de nuestro propio ser que dejamos atrás. La lección es clara: mientras haya aliento, hay esperanza, y mientras haya esperanza, el amor puede obrar milagros. Perdonar no borra el pasado, pero permite escribir un futuro distinto. Servir a otros no elimina nuestras heridas, pero les da propósito. Adrián aprendió que la verdadera fortaleza no está en aparentar dureza, sino en aceptar la vulnerabilidad. Y así, la vida le devolvió lo más preciado: a su hermano y con él, la paz de un corazón reconciliado.